tenemos preparado al siguiente ponente de esta sesión. Tenemos ya aquí a José Navarro, él es director de Evidentia y perito informático forense. En esta hora de la sesión entra en juego ya la inteligencia artificial para el análisis forense digital de la información con protección jurídica especial, con lo cual estoy convencida que todos los asistentes van a seguir tomando buena nota de todo lo que nos tiene preparado José. Te doy las gracias en nombre de Intelcom por estar aquí compartiendo tu conocimiento, así es que adelante, todo tuyo. Vale, perfecto, pues muchas gracias, ¿no? Y gracias a vosotros porque realmente he estado siguiendo estos días las charlas y han sido muy interesantes, o sea, mi rendimiento laboral ha caído en picado, pero muy agradecido, la verdad. Quiero agradeceros a todos los que estáis también presentes y voy a intentar dar una charla que va a intentar traspasar unos cuantos contenidos útiles que hemos ido aprendiendo durante estos años. Nosotros nos dedicamos a la informática forense, somos peritos informáticos, nos decidimos meter en el mundo de la inteligencia artificial hace unos años y ahora, hoy en día, la estamos aplicando de manera continua en producción. Estamos haciendo casos que no podríamos haber hecho antes sin estas tecnologías y sin haberlo buscado estamos entrando en el mundo de la inteligencia en la parte que ahora os explicaré. Entonces, voy a intentar daros una pincelada de un trabajo que hicimos hace 2 años de unas primeras pruebas de aplicación de inteligencia artificial en entornos distribuidos para el análisis de buzones de correo electrónico, pero veréis, o espero que vosotros concluyáis, que esto es extensible al ámbito de la seguridad. Yo daré mi opinión en los puntos donde yo creo que hay esa conexión y os comentaré un poco las conexiones que ha habido con otras charlas que he visto en el Congreso. Igual que mi predecesor, el teniente coronel Díaz Caneja, yo también soy un poco, no diré caótico, pero no me gusta seguir el guión de las diapositivas. Veréis que he hecho una presentación de diapositivas muy larga, pero la intención no es darla toda ahora. Siempre me gusta improvisar un poco o dejarme un poco guiar por lo que la audiencia me va preguntando, me va diciendo. Yo estaré un poco atento al chat. Sé que haremos después en el turno de preguntas una recopilación de preguntas, pero si vosotros veis que, porque claro, no sé si vosotros sois técnicos, si no sois técnicos, si habéis hecho cosas de inteligencia artificial, si veis que en alguna parte pues veis alguna duda o que voy lento o que el nivel no se entiende o lo que sea, me vais diciendo a través del chat y yo me iré adaptando en la medida de lo posible. Si veis que paso algunas transparencias rápido, que diré por qué las paso rápido, no es porque se me acabe el tiempo, sino porque, como os comentaba, yo sí que os facilitaré mi presentación a través de la organización del Congreso y allí tendréis ciertos detalles técnicos que quizás pues aquí no hace falta compartir. Yo, por ejemplo, hay casi la mitad es código Python y cosas que iré comentando, pero a mí me gusta más dar charlas de conceptos e ideas que no ir revisando código. Muy bien, pues empezamos. Para empezar, os comento un poco cuál es el punto de partida. El punto de partida es un poco muy del mundo nuestro de informática forense, en el cual hace unos años el caso típico de informática forense es coger un buzón de correo electrónico que más o menos pues tiene un tamaño de unos 100.000 mensajes de media, unos 5 gigabytes hoy en día suele ocupar, dependiendo, hay mucha dispersión en cuanto al tamaño de los correos, pero suele ser un tamaño de este estilo. ¿Qué son 100.000 mensajes? Cuando nos piden analizar 100.000 mensajes o a un investigador privado o a un abogado o a un director de empresa o a un CISO, vamos a echarle un vistazo a este buzón de correo. Hay la opción fácil de coger el buzón, instalarlo en un Outlook y leerte a pelo los 100.000 mensajes. Evidentemente, esto no se debe hacer, es muy ilegal, está mal visto, etcétera, pero se hace hoy en día. Y se hace básicamente porque se puede hacer. Si una persona de media se puede leer, un analista o un interesado, pues no sé, 2.000 mensajes al día, pues a 100.000 mensajes al día sale unas semanas de trabajo que son que se pueden hacer. Es decir, incluso puedes contratar a alguien para hacerlo y te sale económicamente bastante viable. Así que en el análisis de un buzón de correo, pues se puede hacer de manera manual. ¿Qué problema tenemos aquí? Primero, un problema legal. En España y en muchos países de Latinoamérica, en todos, tenemos derechos fundamentales de diferentes tipos, porque países de Sudamérica, pues dependiendo de dónde tienen su origen de derecho, ya sea derecho napoleónico o sajónico, pero hay detalles ligeramente diferentes. Pero todos tenemos unos derechos fundamentales. En España, por ejemplo,
Tenemos un derecho fundamental a la intimidad y un derecho fundamental al secreto de comunicaciones. Estos dos derechos fundamentales, solo estos impiden que una persona, sin ningún criterio y sin ninguna motivación justificable, pueda coger nuestro buzón de correo electrónico, incluso el corporativo, y leerse un mensaje tras otro todas nuestras conversaciones. Por lo tanto, a nivel legal, no es posible. En el transcurso de estas charlas había unas cuantas ponencias en las cuales se ha hablado de las consecuencias legales de ciertas acciones que se pueden hacer sobre ciertas investigaciones, sobre ciertos análisis. Y yo creo que en las siguientes versiones de Intelcom cada vez veremos más derecho tecnológico, porque yo como perito informático trabajamos mucho de cara a los juzgados, tiene una importancia brutal. Pero es que también tenemos personal limitado para el análisis y personal limitado, y tiempo limitado, perdonad. ¿Qué se suele hacer para mitigar estos tres problemas? Hoy en día, desde hace ya más de 10 años, la jurisprudencia reconoce un análisis técnico que se llama, o que se conoce como búsqueda ciega de palabras clave. La búsqueda ciega de palabras clave no es más que hacer una búsqueda en todos los mensajes del buzón de unas palabras que nosotros consideramos relevantes para el caso. Esas palabras relevantes para el caso nos van a marcar ciertos mensajes en todo nuestro buzón que podrían ser relevantes para el caso porque tienen ciertas palabras. Esto, bajando a un nivel muy, muy básico, para aquellos que sepáis algo de Linux, pues básicamente sería hacer un grep en los mensajes y obtener un listado de aquellos mensajes que contienen ciertas palabras clave. Y durante mucho tiempo, muchas empresas de informática forense y los peritos informáticos hemos utilizado estos métodos porque la jurisprudencia lo permite. Cuando lees la jurisprudencia te das cuenta de lo que el juzgador valida de estos métodos es que es un método automático. Es decir, en un ordenador puede mirarse buzones de correo electrónico de una persona porque una máquina no puede vulnerar un derecho fundamental a la intimidad de una persona porque no tiene esa capacidad humana. Así que tendríamos que buscar un método automático para mejorar este análisis. Con el tiempo, los buzones de correo se han ido haciendo más grandes y las necesidades de análisis y de investigación cada vez son más complejas, lo cual ya no se buscan 2 o 3 palabras, se buscan cientos de palabras, se buscan cruces de palabras, se buscan hacer matrices multidimensionales, análisis de correlación, hay que montar un indexador, normalmente hay que montarlo en clúster, es decir, cada vez este sistema ya deja de ser simple y pasa a ser complejo. ¿Qué pasa si en vez de un buzón tenemos 50 buzones? Cuando tenemos 50 buzones de correo, si estamos hablando de una estadística proporcional, estamos hablando de 5 millones de mensajes y estamos hablando de un cuarto de tera de tamaño de buzón. Esto ya no es posible mirárselo manualmente. Aunque uno quiera hacer trampa, no es posible en un tiempo razonable mirarse 5 millones de mensajes. Por lo tanto, ya estás forzado a utilizar algún tipo de estrategia de análisis de datos, ¿vale? En derecho, cuando el tamaño del bien protegido, del bien jurídico protegido es grande, o cuando afecta a muchas personas, cualquier riesgo o cualquier daño a ese bien jurídico protegido aumenta. Es decir, el juzgador tiene una alta sensibilidad sobre acciones que puedan poner en riesgo ciertos bienes jurídicos protegidos cuando estos son muy grandes o cuando afectan a mucha gente. Por ejemplo, cualquier mensaje que se publique en Internet, simplemente porque cualquier usuario de Internet puede verlo, si esa publicación es dañina, un juez va a entender que es un caso grave, simplemente por la magnitud de la exposición del daño. Así que, si estamos hablando de que vamos a aumentar el número de buzones, también va a aumentar la sensibilidad del juzgador respecto a los métodos de análisis que vamos a utilizar para estos buzones. Evidentemente, si antes teníamos personal limitado, ahora lo vamos a tener más, y si antes teníamos tiempo limitado, ahora lo vamos a tener más. Y añado una cosa más, técnicas complejas. Antes, si más o menos con un grep podíamos sobrevivir, si con un Elasticsearch más o menos podíamos sobrevivir, ahora vamos a tener que montar algo más. Es decir, analizar 50 buzones de correo puede ser técnicamente y a nivel de análisis puede ser un reto, a nivel de metodología. Por lo tanto, necesitamos algo más que simplemente buscar palabras, buscar mensajes que contengan ciertas palabras. La pregunta es, ¿qué análisis vamos a recomendar aquí? En la jurisprudencia hasta ahora no hay nada más, es decir, no se reconoce a nivel judicial, en la jurisprudencia no aparece otra cosa que no sean estas búsquedas ciegas de palabras clave.
¿Podemos proponer algo más? Este es el objetivo de esta charla. Nosotros estamos utilizando algunas otras técnicas que se están entendiendo bien en las salas de los juzgados. Si se entienden bien en las salas de los juzgados, probablemente sean eficaces. Se entiende bien porque son automáticas y porque siguen esa línea de las búsquedas ciegas de palabras clave. Rápidamente os comentaré aquí que siempre me gusta hacer un llamamiento al artículo 18.4 de la Constitución Española, que viene a decir que la ley, después del derecho a la intimidad y al secreto de comunicaciones, etcétera, el 18.4 dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad. A mí siempre me ha llamado la atención lo de la ley limitará el uso de la informática. Cuando decía que probablemente en las siguientes sesiones, en las siguientes convocatorias del Intelcon va a haber más derecho tecnológico, es porque el legislador en España tiene el deber de limitar el uso de la informática cuando ésta pueda poner en peligro el honor y la intimidad de las personas. Y este 18.4 motiva, por ejemplo, toda la legislación de ley de protección de datos, el SSI, etcétera, etcétera. Ya sabéis que la RGPD tiene un apartado exclusivo para el Big Data. Todo lo que hagamos con grandes volúmenes de datos, grandes análisis de datos, cuando hablamos de inteligencia, peritaje informático, siempre vamos a hablar de datos personales, por lo tanto datos sensibles. Siempre va a haber una especial sensibilidad por parte del jugador. Por eso yo creo que es de vital importancia que todas las técnicas que estamos hablando en este congreso se tengan que mirar también desde el punto de vista legal. Vale, ¿qué vamos a proponer? Lo que vamos a proponer es lo siguiente. Qué bien estaría que pudiéramos clasificar de manera automatizada todos los mensajes de varios buzones de correo electrónico por temáticas. Es decir, si yo soy un analista o yo soy un investigador privado, no me gustaría saber, antes de abrir un solo mensaje, de qué se hablan en estos buzones de correo, de qué se habla esta persona con esta persona, de qué se habla en un periodo de tiempo, de qué se habla en este buzón de correo, antes de abrir ningún correo electrónico. Bien, ¿esto cómo se hace? A mí lo que me gustaría es, y es lo que os voy a explicar hoy, es cómo, utilizando algoritmos sencillos de inteligencia artificial, vamos a poder hacer una clasificación automática no supervisada, os explicaré qué es esto, de mensajes de correo electrónico, para que cuando hagamos una búsqueda de palabras clave, tengamos que esta búsqueda de palabras clave nos va a marcar una serie de correos como posiblemente relevantes porque contiene estas palabras, pero además el analista va a saber de qué van estos mensajes. Si, por ejemplo, este análisis nos marca algún mensaje como con probabilidad de contener contenido íntimo y personal, el analista o el investigador puede decir, pues este no lo abro, o este me lo voy a guardar y le voy a pedir permiso al juez para abrirlo, por ejemplo. ¿Bien? Este es el objetivo de la charla. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. ¿Dónde se enmarca esta charla? Pues, bueno, en el diagrama de flujo de inteligencia yo creo que está más en la parte de análisis, pero también pisa un poco en la parte de obtención, porque nosotros estamos trabajando mucho, por ejemplo, para investigadores privados donde ellos nos pasan, digamos, nos ofrecen el acceso a la información a buzones de correo electrónico, nosotros le hacemos el preprocesamiento de todo y ellos hacen la labor de analista, de revisión, tírame esto o mírame esto, etcétera. Hacemos como una especie de retroalimentación. Por lo tanto, estamos un poco a caballo de estas dos partes. Y es evidentemente una intersección de lo que hemos aplicado de informática forense e inteligencia artificial, perdonad, al revés, de inteligencia artificial e informática forense, y que vemos, en contexto de estas charlas, que tiene una utilidad también en el campo de la inteligencia. Lo que os voy a explicar yo ahora es mensajes de correo electrónico, pero evidentemente tiene una aplicación directa a lo que se ha ido viendo durante la charla. Twitter, foros de Internet, etcétera, etcétera. Ahora lo veréis. Perfecto. Perdónate, es que estoy mirando el chat porque me gusta que las charlas sean dinámicas y estoy de acuerdo con lo que se comenta en cuanto al tema de la investigación, ¿vale? Es decir, la ley de seguridad privada lo que viene también es poner ciertos límites a ciertas cosas que se pueden hacer con la informática, por ejemplo. Muy bien. Y en cuanto a la inteligencia artificial, ¿qué? La inteligencia artificial es un hype, es un concepto que ahora tiene mucho bombo y a mí lo que me gusta es pues, rebajar un poco, es decir, vamos a contextualizar, vamos a ser concretos. Para mí inteligencia artificial es clasificación automática. Es decir, vamos a hacer, a no ser que hables de cosas muy punteras, las grandes aplicaciones de la inteligencia artificial al nivel que nosotros podemos utilizar es clasificación automática. Por ejemplo, las charlas que hemos visto hasta ahora en el Intelcon, por ejemplo, ahora estoy acordándome de la de Carlos Loureiro, es
un tipo de clasificación que se llama supervisada. ¿Por qué? Porque tú empiezas con una base de datos de registros que alguien ha clasificado, tú haces un modelo para que tu sistema aprenda y a partir de este modelo tú puedes predecir ciertas cualidades de nuevos registros que vendrán a posteriori. En informática forense y en algunos casos en inteligencia tenemos el problema de que cada caso es nuevo. O en inteligencia lo que podemos tener es el problema de que no tenemos suficientes casos clasificados a priori. Por lo tanto, clasificación supervisada, que es como se suele llamar ese tipo de aplicación de algoritmos, en inteligencia artificial no suele ser la mejor opción. Lo que os voy a explicar ahora entra dentro del marco de clasificación no supervisada, ¿vale? Bien, ¿sobre qué lo vamos a montar? Os voy a explicar rápidamente este sistema, cómo lo hemos montado para... hay muchos detalles de configuración y tal, que ahora no voy a entrar, os daré algunos detalles, pero sí que me gustaría que vierais que hemos intentado que el sistema sobre lo que montamos vaya un poco en consonancia con la política de nuestra empresa, que es código abierto, gratuito y reconocido. Hemos utilizado Linux. Para esta prueba que os voy a enseñar hoy hemos utilizado un proveedor de servidores muy barato que conecta los servidores además a través de internet, ni siquiera te monta VLANs y funcionan muy bien, ya lo veréis. Linux, Apache Spark como motor distribuido de datos y de inteligencia artificial, porque tiene una librería especial para hacer Machine Learning. MongoDB como contenedor de los datos distribuido. Después, librerías de Python como sistema de programación para implementarlo todo. Como datos, utilizamos los buzones del caso Enron, que tienen ya mucho tiempo, pero realmente en este mundo tenemos un problema y es que no tenemos suficientes datos para probar. Es decir, cuando tienes foros, cuando hablas de Twitter y tal, hay muchos sistemas publicados con los cuales se pueden hacer trabajos de investigación, trabajos de análisis. Cuando hablamos de buzones de correo electrónico apenas hay. De hecho, tenemos un proyecto en este sentido que probablemente compartiremos porque necesitamos básicamente gente. Pero esto será una historia que comentaremos en otro momento. En este caso vamos a utilizar los correos del caso Enron, que es, para que os situéis, es de la primera década de milenio. Son 130 buzones, pero ocupan solo 54 gigas, porque si os recordáis cómo era la vida, yo es que ya soy un poco señor mayor, pero si os recordáis cómo era la vida a principio de milenio, los mensajes de correo electrónico se utilizaban para cosas muy concretas, no había tantos adjuntos, no era todo tan grande. Ahora tenemos otro tipo de complejidades, pero bueno, para esta prueba hemos utilizado esto. Aquí voy a pasar rápido. Nosotros hacemos un proceso de importación de todos estos datos a la base de datos de Mongo, pero hacemos un proceso que no es evidente. Hacemos una transformación, adaptación de datos y además creamos datos, campos de datos nuevos en función de los campos de los documentos que estamos tratando. Por motivos técnicos, por ejemplo, no es evidente distribuir los datos a través de todas las bases de datos de Mongo. Cuando hablas, por ejemplo, de informática forense, si los distribuyes de manera cronológica, por ejemplo, puedes tener los datos del año 1999 todos en un shard de Mongo y cuando haces una query, una consulta, irían todos a un servidor, no sería distribuida. Por lo tanto, tienes que hacer cierto tipo de diseño. Lo que he estado viendo durante todas las charlas es que este problema es común a todos los casos que se han presentado técnicos, pero nadie ha entrado muy al detalle que yo recuerdo. No las he visto todas, ¿eh? Porque probablemente también veremos en las siguientes ediciones de Intel Core alguna charla que se centre solo en cómo hacer este proceso de extracción, transformación y carga de datos para ser aprovechables a procesos posteriores de tratamiento de datos. Esta también la voy a pasar rápido. Básicamente hemos utilizado como herramienta de trabajo tecnológica data frames de Spark, que también los tenéis. Si en vez de Spark queréis utilizar Pandas y Python, pues data frames de Python es equivalente. Básicamente lo que utilizamos es que todas las consultas, todos los resultados, todas las transformaciones de datos las hacemos sobre datasets porque tienen porque tienen ciertas propiedades que nos vienen muy bien. Por ejemplo, Spark las distribuye en toda la memoria RAM del sistema. Si tenemos 50 buzones de correo electrónico que evidentemente no van a caber en la memoria RAM de ningún servidor, sí que los puedes hacer caber en un sistema distribuido de servidores sin mucho coste. Te sale mucho más barato esto que no un gran servidor. Vale. Otra parte. Vamos a hablar de qué algoritmos de Machine Learning, de inteligencia artificial, hemos utilizado para hacer este análisis. Estos algoritmos son los que están disponibles en las librerías
de Apache Spark, los que vienen por defecto. ¿Por qué hemos usado esto? Porque estamos utilizando Apache Spark porque nos interesa este carácter distribuido que tiene, que es más complicado de hacer con Python, con pandas y demás. Y porque si quisiéramos hacer uno lo tendríamos que programar con Java. Y lo siento, pero Java es más complicado de lo que... el coste de programar algo con Java, la verdad, para esto es mayor del beneficio que obtienes. De hecho, hemos hecho algunas adaptaciones de cosas, ahora os explicaré, para lo que hemos hecho. Programar con Java es complejo a este nivel. Y por eso intentamos hacer todo lo posible desde el nivel de Python, perdonad, y de la parte de Mongo, que ahora os explicaré. En la parte de Machine Learning, en la parte de Spark, hemos utilizado 4 algoritmos, que es los que os voy a comentar. Si queréis utilizar los conceptos que os estoy comentando en Python, Pandas, sklearn, etc., vais a encontrar o los mismos algoritmos o algoritmos equivalentes. Por ejemplo, concepto importante, todos los mensajes de correo electrónico son texto. El texto va a ser nuestra herramienta de trabajo. A nosotros lo que nos interesa es, de cada correo electrónico, si quisiéramos aplicar esto a foros de internet, pues sería cada mensaje. Si quisiéramos utilizar Twitter, pues a cada Twitter. Tiene una serie de palabras. Y yo lo que quiero saber es, dentro de un mensaje de correo electrónico hay palabras que son relevantes para el caso y palabras que no. Por ejemplo, el artículo la, que aparece mucho, pues para mí no es importante, porque va a aparecer mucho o va a aparecer poco, pero no tiene significado para mí. Pero, por ejemplo, la palabra relevante, base de datos, o la palabra comisión, a lo mejor para mi caso sí que son importantes. Hay un algoritmo que se llama TF-IDF, que lo que hace es, cuando lo ejecuta sobre un corpus, sobre un conjunto de datos, te construye un diccionario con las palabras más relevantes de ese conjunto de documentos, entendiendo relevancia como poder de discriminación. Es decir, que si yo luego quiero hacer una agrupación de documentos separados por palabras clave, es decir, qué grupo de documentos usan más unas palabras claves que otras, pues hay unas palabras que tienen más poder de discriminación. Por ejemplo, si recordáis los correos electrónicos, cuando nosotros ponemos en la parte de abajo un correo aviso confidencial, pues si usted recibe esto por error, bórrelo, etcétera, la típica firma que aparece en todos los correos electrónicos. Pues si la palabra confidencial aparece en todos los mensajes de correo electrónico, este algoritmo lo que hace es eliminar la palabra confidencial, porque para él no es relevante. Como aparece en todos los mensajes, no va a servir para clasificar. Y sí que te va a meter palabras que aparecen mucho, pero que aparecen en pocos correos. Así que ejecutando este algoritmo te da un diccionario de palabras del tamaño que tú quieras. Nosotros lo que hemos hecho es adaptar un poco este algoritmo, hemos programado lo que en Spark se llama un transformer, para que el analista pueda ejecutar este algoritmo de manera recurrente varias veces en ciclo, es decir, pueda tener ese listado de palabras y decir, esta no me interesa, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Esta palabra del caso que a mí me interesa, por ejemplo, comisión, ha salido con una relevancia baja, pues le voy a subir la relevancia. Pues con este algoritmo se puede construir y se puede tunear, se puede usar un diccionario de palabras relevantes adaptado a cada caso de inteligencia o a cada caso de informática forense. Son las palabras que vamos a utilizar luego para crear las temáticas, para que veáis un poco por dónde van los tiros. Una vez que tenemos este diccionario de palabras relevantes, lo que hacemos es agrupar los mensajes. Hay algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen es, dado un conjunto de documentos, dado un conjunto de elementos con unas características, lo que hacen es agrupar los elementos que tienen unas características parecidas. Ahora no voy a entrar, porque no me da tiempo, en los detalles de cómo funcionan estos algoritmos. Aquí os avanzo algunas cosas. Perdonad que estos dibujos los haya hecho a mano, pero es que en su día me compré un Apple Pencil de estos para el iPad y estaba muy emocionado. La emoción me duró una semana justo cuando hice estas presentaciones, estos dibujitos. Básicamente, si aquí cada punto es un correo electrónico, si cada punto es un documento, lo que estamos haciendo es agrupar documentos parecidos. ¿Parecidos cómo? Pues parecidos en el sentido de que tienen palabras relevantes parecidas, ¿vale? Este algoritmo que utilizamos, que se llama K-means, que es muy utilizado y está en todas las librerías de Machine Learning, la característica que tiene es que va a asignar un documento a una temática, ¿vale? Va a construir una serie de temáticas de manera automática, es decir, nosotros no le vamos a dar pistas en ese sentido, nosotros no necesitamos leernos ningún mensaje de correo para saber de qué van, y él solo te va a construir temáticas como conjuntos de palabras relevantes. Por ejemplo, esto
Yo he encontrado que hay 10 correos que hablan de casa, perro, parque, etcétera. Pues ya sabemos, solo con esas palabras claves, sin abrir los mensajes, ya sabemos un poco de qué van esos mensajes. Este es el objetivo de la aplicación de este algoritmo. Esto de que a cada documento le asigne una y solo una temática tiene ventajas e inconvenientes. Ventaja, este algoritmo es muy rápido. Inconveniente, si tenemos un mensaje que habla de temas corporativos y luego la otra mitad de parte personal, K-means, ¿dónde lo va a meter? ¿En una temática corporativa o en una temática personal? Bueno, pues K-means no va a ser la respuesta. Tenemos otro tipo de algoritmos, por ejemplo Latent Direct Allocation, que siempre me cuesta pronunciar, pero conocido por los amigos como LDA, es también otro algoritmo de agrupación, de clustering que se llama, que funciona de manera diferente a K-means, es más lento, pero te permite a cada documento le asocia una probabilidad de que pertenezca a las temáticas que él identifica. De hecho, internamente LDA lo que hace es primero crea una lista de temáticas y luego por cada documento evalúa qué probabilidad tiene ese documento de pertenecer a esa temática. Así que si tuviéramos una temática que hablara de temas corporativos y una de tema personal, si un correo electrónico perteneciera a las dos, porque en una mitad hablan de una cosa y la mitad en la otra, LDA metería ese documento en las dos temáticas, lo cual para nosotros es súper útil. Y por último, este cuarto algoritmo que se llama FP-Growth, que es de asociación. Aquí no hacemos un clustering, no hacemos una agrupación. Lo que hacemos es que cogemos las palabras relevantes que el primer algoritmo nos ha dado y él las relaciona para hacer grupos de palabras relevantes que aparecen siempre juntas. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de listas de la compra, en estos elementos que os pongo aquí, por ejemplo, quien compra café y leche probablemente comprará azúcar. Quien compra macarrones y queso probablemente comprará tomate frito. Es decir, hay una relación entre estas palabras clave. Lo que hemos encontrado a la práctica es que revisar estas relaciones es muy útil, porque hay veces que al analista le aparecen relaciones que no son evidentes cuando empieza el caso. Por ejemplo, de esta lista hay una de ellas, por ejemplo, quien compra acetona, agua oxigenada y ácido sulfúrico no es para limpiar su casa. Y debería saltar rápidamente una alerta si apareciera esta relación en una lista de la compra, por ejemplo. Pues esto lo estamos utilizando mucho y es muy útil para los investigadores, para los abogados y para las personas que luego revisen estos resultados. Vale, tenemos estos 4 algoritmos, ¿vale? que están por defecto en Spark y también podéis encontrar o estos o similares en cualquier biblioteca de Machine Learning. Hay un apartado de optimización que voy a pasar rápido, ¿vale? Básicamente estos algoritmos no se pueden tirar de cualquier manera, hay que optimizarlos. Hay que ver cuántas veces hay que iterarlos, cuántas veces se tienen que ejecutar, qué números de palabras son los óptimos para construir las temáticas, cuánto tiempo se estima que va a durar la ejecución, cuántos mensajes vamos a poder poner, cuántos temas vamos a poder poner. Es decir, yo puedo elegir el número de temas antes de lanzar el algoritmo. ¿Cuántos temas son representativos en mi caso? ¿10? ¿20? ¿100? Pues hay ciertas técnicas para optimizar y para conseguir los valores mejores para nuestro caso. El problema es que este proceso consume tiempo y hay que hacerlo para cada caso. ¿Vale? Pues aquí os pongo unos cuantos ejemplos. Aquí, para los frikis, bueno, veréis que aquí, por ejemplo, estas líneas marcan el tiempo que tarda en ejecutarse el algoritmo por número de mensajes, es decir, aquí estamos hablando de casi 1 millón de mensajes, aquí son 100, 200, y cada una de estas líneas es el número de cores que yo utilizo para ejecutar el algoritmo. Las punteadas es en un entorno distribuido. Como podéis ver, hay un momento en que por mucho que yo le meta cores y por mucho que yo le meta procesadores y aumente servidores, no mejora el tiempo. Y esto es porque hay una ley que se llama ley de Amdahl, que para los informáticos les sonará que si tú quieres paralelizar un algoritmo, hay un límite. Es decir, si tienes 20 servidores y el tiempo de ejecución es 1 hora, el meterle 40 no significa que te vaya a durar la mitad de tiempo. Es decir, hay veces que aunque le metas 100 más, te va a durar lo mismo. Y es bueno conocer este tipo de cosas. Pero no quería meterme con esto. Vale, metodología de análisis. Tampoco voy a entrar mucho aquí porque prefiero enseñaros el caso práctico. Básicamente con esto nosotros hemos construido una especie de metodología propuesta para hacer análisis forense o análisis de inteligencia, como queráis verlo, en la cual utilizamos en cada paso
vaya, no me sale el texto, aquí a la derecha tendría que haber un texto, bueno, se ha perdido, tampoco pasa nada. En cada uno de estos pasos se aplica un algoritmo y se ofrece un resultado. Por ejemplo, FTK y Encase, comentáis aquí por el chat. Es muy interesante esto del FTK y Encase porque todo este tipo de softwares están diseñados en mercados y para mercados anglosajones, que tienen un marco jurídico completamente diferente para el nuestro. Yo recuerdo una vez en una charla del Colegio de Abogados de Barcelona, pregunté a un letrado del Tribunal Supremo si mirar un conjunto de asuntos de correos electrónicos, eso vulneraba el derecho fundamental a la intimidad, y me dijo que sí. Y como prueba me dijo, no es verdad que se mandan a veces mensajes vacíos solo con un asunto, es decir, el propio asunto ya es una comunicación que tiene que protegerse. Y todos estos softwares, cuando tú haces ni siquiera una búsqueda, cuando abres el programa y procesas un buzón, y hablo de estos como hablo de Nuix, Relativity o lo que queráis, siempre te presentan un listado de cosas con un resumen del contenido. Evidentemente, la protección de derechos fundamentales en el mercado anglosajón es completamente diferente, así que yo os aconsejo precaución. Evidentemente se puede utilizar, nosotros los usamos, pero con precaución. Siempre está bien el poder diseñar tu propio software para poder adaptarlo a las condiciones locales. Por ejemplo, las charlas que hicieron los detectives privados, Gemma Piñeiro, por ejemplo, fue muy ilustrativa sobre las diferencias o las particularidades en derecho que hay en España que no hay en otros países. Bueno, vamos a ver el caso práctico, porque tampoco quiero pasarme de tiempo y, insisto, esta presentación os la hará... Ah, mira, si es que la puse con animación y todo, es que soy un crack. Importación, paso 1, importamos a MongoDB. Este es el punto que os comentaba que requiere tiempo, porque el proceso no es tan fácil como poner uno import y ya está. Hacemos una extracción a Spark mediante una consulta. Lo bueno es que cuando tú introduces datos en Spark para analizar, haces una consulta previa a MongoDB. Si tú diseñas MongoDB bien con un conjunto de índices adaptados a lo que tú quieres, esta consulta es muy rápida y parte del análisis lo puedes hacer directamente con una consulta a una base de datos distribuida indexada. Por ejemplo, filtros de tiempo, filtros de contactos, palabras clave. Puedes hacer un filtrado muy potente a nivel de MongoDB, que es relativamente rápido, y el análisis luego que haces a nivel de Machine Learning en memoria RAM puede ser órdenes de magnitud más rápido que si tuvieras que importar todos los buzones. Haces con TF-IDF un listado de palabras clave, estas ruedecitas que giran aquí significa que hay que hacerlo varias veces. Luego, como veréis, hay que hacer una identificación de conversaciones periféricas. ¿Qué significa esto? Luego lo veréis que K-means, cuando lo ejecutas con pocos temas, te hace una clasificación de temas. Por ejemplo, si lo tiras con 10 temas, en el ejemplo ahora lo veremos, te hace 9 temas que te clasifican muy bien los mensajes y hay un tema que te lo clasifica fatal y te mete ahí el 80% de mensajes. ¿Por qué hace esto? Porque K-means funciona de una manera que cuando no sabe muy bien cómo clasificar un mensaje, lo mete en un tema que no tiene mucha importancia, es fácil de identificar, y lo deja, digamos, a elección del analista, que si quiere luego clasificar más ese conjunto, lo puede ir haciendo. A la práctica, para el analista forense o de inteligencia en este caso, es muy interesante esta aproximación, porque cuando tú tiras un clustering con pocos temas, lo que te da primero son aquellas conversaciones que tienen temas diferentes del núcleo de conversación del buzón de correo. Por ejemplo, si el buzón de correo va de temas corporativos, si tenemos 9 temas clasificados por K-means primero, con a lo mejor 100 mensajes cada uno, lo que te está indicando sin abrirlos y sin leer las palabras es que esos temas son muy diferentes al núcleo. Y cuando normalmente hacemos un análisis forense, o un análisis de inteligencia, o una investigación privada, muchas veces nos interesa saber qué es lo que se habla, que no es lo que normalmente se habla. No sé si me entendéis. Así que K-means tiene esta gracia. LDA también lo tiene, pero por algo que veréis rápidamente después, lo ejecutamos después. Así que K-means lo podemos ejecutar varias veces de manera jerárquica. Ahora os explicaré en el caso de ejemplo qué significa esto. Y cuando ya hemos ejecutado varias veces K-means, nos queda ese grupo que K-means ya no quiere clasificar y lo clasificamos con LDA. Es decir, el núcleo de conversaciones lo clasificamos con LDA porque nos interesa mucho esta capacidad que tiene LDA de que a un documento le pueda asignar varias temáticas. Recordad que en K-means no, es un documento
una temática, es decir, estas conversaciones periféricas tendrían solo una temática y tendríamos un riesgo de que se nos colara parte íntimo personal, ¿vale? Entonces, al final de todo, cuando ya lo tienes todo clasificado, entonces haces una búsqueda de palabras clave, que te va a dar un resultado de, oiga, de los 5 millones de mensajes, hay 100 que tienen estas palabras clave, pero es que además estos 100 mensajes pertenecen a estas temáticas. Y tú ya como analista puedes decidir si abres o no abres. Esto a nivel de procedimiento es brutal porque te permite ahorrarte mucho tiempo. Luego en el ejemplo veréis por qué. Pero a nivel legal es muy potente porque tú estás justificando al juez que tú has sido extremadamente proporcional. De 5 millones de mensajes solo has abierto 100 con una probabilidad muy alta de que no haya contenido íntimo y personal. Ejemplo práctico. Vamos a ver un ejemplo en estos 10 minutos que quedan. Intentaré que sean 9 para hablar de las conclusiones y lo ligamos un poco con el tema principal de inteligencia y demás, que yo creo que ya vais viendo un poco por dónde van los tiros. Selección de datos. Vamos a coger los datos del caso de Enron, que son 130 buzones, y vamos a hacer una importación a la base de datos. Aquí no voy a poner el detalle de todo este proceso de ETL que decíamos, porque ocupa mucho, pero bueno, básicamente hacemos buckets de fechas, creamos campos con, por ejemplo, un número de adjuntos, cosas de este, o nombres de los adjuntos, cosas de este estilo. Y lo que hacemos es importarlo en la base de datos. Aquí vamos a empezar suponiendo que ya tenemos todo eso importado en la base de datos y que tenemos índices creados. Por ejemplo, vamos a suponer que solo nos interesa el análisis de un buzón de un empleado de Enron que se llama Albert Meyers, que es este señor caballero de aquí. Lo ponemos aquí y lo que hacemos es una consulta a la base de datos de Mongo. Esto es una consulta a la base de datos, donde extraemos solo los mensajes de esta persona, que sale en 1162, ¿vale? Es decir, y diréis, pues vaya ejemplo con pocos datos para hablar de procesado de grandes volúmenes de datos. Básicamente es por simplificar, ¿vale? Entonces, hacemos este buzón, sacamos este buzón y es solo estos 1162 mensajes de correo los que pasarían a la memoria RAM de nuestro sistema distribuido para hacer el análisis con Spark. Y este proceso, como Mongo está indexado, si lo habéis indexado bien, es extremadamente rápido. Mucho más que hacerlo con Spark después, ¿vale? Para mí extremadamente rápido es esto. Igual con bases de datos grandes tarda, pero es mucho más rápido que no hacerlo con Spark. Muy bien, entonces ahora pasamos a aplicar aquel algoritmo que os comentaba, que era TF-IDF, es decir, vamos a construir un diccionario de palabras relevante a nivel de discriminación de correos. Entonces, lo que hacemos es, aplicamos el algoritmo, podemos definir un conjunto de palabras que llamamos stop words, que son aquellas palabras que nos van a definir diferencias en palabras que no queremos dentro del diccionario, básicamente. Y palabras adicionales que nosotros, por nuestro caso, no queremos que estén en nuestro diccionario, ¿vale? Ahora veréis luego que este diccionario de stop words adicionales que llamo aquí puede estar vacío al principio y luego cuando tengamos la primera iteración lo vamos a ir llenando. ¿Para qué? Para que en la segunda iteración no nos salgan y se rellenen con nuevos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que el vocabulario, nuestro diccionario inicial van a ser 500 palabras. Lo podríamos cambiar si quisiéramos. Y por ejemplo, una vez ejecutado, estos son un listado pues, de las primeras. Como podéis ver, pues access, small, days, plan, sure, even, recipient. Aquí hay cosas, por ejemplo, plan o sure, que es un adverbio o un adjetivo, pues es un adjetivo aquí. No nos va a ser especialmente interesante en una investigación como la de Enron. Por lo tanto, esto la tendríamos que eliminar. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues sacamos el diccionario de palabras stop words adicionales y vamos rellenando con las palabras que no queremos que estén en el diccionario de palabras relevantes. Es decir, TF-IDF considera que son relevantes para discriminar documentos, pero nosotros decimos, no, pero esta no la queremos. Por ejemplo, Albert, que es el nombre de la persona que estamos investigando, pues no queremos que sirva para clasificar, porque sé que va a salir en todas, ¿vale? O January, si no es relevante para nuestro caso, pues no lo ponemos. Y lo vamos ejecutando varias veces hasta que tenemos un diccionario con el cual estamos contentos. Fijaos que aquí el analista técnico que tiene que hacer esto, porque tiene que saber
de Stopwords y de ITF y de Spark y demás, además tiene que saber algo del caso, es decir, son procesos en los cuales tiene que haber una retroalimentación con la persona que está analizando el caso o al frente de la investigación, para decidir qué palabras entran y qué palabras no entran. ¿Cómo asociamos palabras clave? Pues aplicamos FPGrowth y, por ejemplo, el resultado es, aquí tenemos, por ejemplo, relaciones de ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras que según este algoritmo están relacionadas. Por ejemplo, si le echáis un vistazo veréis que aparece mucho la palabra Kate y la palabra Symes, que debe ser, no sé cómo se pronuncia. Esto es, lo miré y Kate Symes es una empleada de Enron. Es decir, estas dos palabras aparecen mucho y al algoritmo las relaciona porque es nombre y apellido. Pues podemos decir, solo por esto, pues que Kate Mice pues está hablando de alguien que se llama T. Kerry o con Thompson de algo de broker en el año 2001. Es decir, si esto para mí tuviera un sentido, es decir, que Kate Symes, tendría que haber escogido un apellido que pudiera pronunciar, tuviera que estar relacionada con algo de gestión de brokers o algo llamado Thompson, para mí esto sería muy interesante. Y quizás las primeras búsquedas que iría a hacer serían justo esta, correos en que apareciera la Kate y que hablaran, por ejemplo, de Thompson y de un broker, por ejemplo. O a lo mejor broker no era una palabra que yo tuviera como palabra clave del caso y gracias a esta asociación se me ha presentado como relevante, ¿vale? O, por ejemplo, esto de Swiss Bean, no sé qué es, pero suena como palabra que es poco común. Seguramente es una buena palabra para hacer una búsqueda de palabras clave. Si solo por esta asociación con esta Kate y con el Albert, que es la persona de que hemos extraído el correo, puede ser interesante, pues ya tenemos algo más para buscar y algo más para investigar. Esta técnica de asociación entre palabras relevantes a nosotros en la práctica nos ha resultado muy útil. Vamos a hacer el clustering, vamos a hacer la agrupación, la clasificación no supervisada. Es decir, acordaos, no supervisado significa que nadie ha mirado esto antes. No tenemos alguien que haya dicho este mensaje pertenece a esta clasificación de manera manual. Por eso es no supervisada. Utilizamos K-means al principio, con las palabras que hemos utilizado antes de Stopwords, lo tiramos y rápidamente nos da una serie de clústeres, ¿vale? Clúster 0, clúster 1, clúster 2, etc. Creo que aquí hay 20 clústeres. Fijaos que nos dice cuántos mensajes hay en cada clúster. Si seguís despiertos aún a esta hora de la tarde, veréis que hay estos clústeres tienen muy poquitos mensajes, este tiene unos cuantos más y el clúster 1 tiene 863, que es un gran tanto por ciento. Esto es lo que os comentaba antes. K-means es bueno en encontrar temáticas muy diferentes del núcleo cuando le pones pocos temas. Así que aquí podríamos identificar, por ejemplo, una conversación de la Kate, esta famosa, hablando de Paso, que es una empresa del caso Enron, y de Empower, que es otra empresa del caso Enron, hablando de deals y de procesos y de tal. Esto podría ser interesante. Este número de aquí es la relevancia de la palabra en esta clasificación, es decir, cómo de buena es esta palabra a la hora de clasificar. Como veis aquí, 4, 13, 18, estas son bastante buenas. Estas de aquí, 42, 41, son extraordinariamente buenas. Eso significa que todos estos 151 mensajes tienen una estructura muy parecida y que estas palabras se repiten en todos. Cuando vas a abrirlos, yo he abierto estos 151 mensajes, parece ser que el Albert recibió un correo automático de una base de datos con un informe técnico periódico. Es decir, con esta técnica lo que hemos podido es identificar esos 151 mensajes para poder descartarlos si no nos interesan o para poder analizarlos conjuntamente si nos gustan. Y nos quedan estos 863. ¿Qué hacemos? Pues cogemos solo estos 863, los metemos en un data frame de Spark y volvemos a ejecutar K-means. Esto sería ya la segunda iteración. ¿Y qué nos sale? Pues otra vez otro conjunto de clústeres. Otra vez el clúster 1 es el que tiene muchos mensajes, en este caso 561, y la diferencia entre los 800 de antes y los 500 de ahora los ha clasificado en estos temas, que como veis son grupos pequeñitos. Muy bien. Perfecto. Pues K-means está bien, ha funcionado. Ahora, ¿qué hacemos con estos 500 y pico? Como ya vamos a entender que esto es el núcleo de la conversación, vamos a utilizar el EDA para analizarlo. Ejecutamos el EDA, podemos hacer una optimización, cuántas iteraciones, cuántas palabras, cuántos temas. Cuando averiguamos, en este caso, pues por ejemplo, 10 temas, 200 iteraciones, 20 temas, es suficiente. No encontramos una mejora cuantitativa aumentando. Pues vamos a hacerlo así. ¿Y qué te da? Te da una clasificación. El EDA lo que hace es
construir, primero te construye los temas y luego te asocia los mensajes. Lo que hemos visto es que ha construido 20 temas, como le hemos dicho, y esto es el número de mensajes que mete en cada uno de los temas. ¿Cómo asocia un mensaje a cada tema? Pues esto básicamente lo decide el analista. Este 0,5 que hay aquí es el umbral que el analista escoge para decidir si un mensaje se mete dentro de una categoría o no. 0,5 significa que un mensaje tiene 50% de posibilidades de pertenecer a un tema creado por el EDA, ¿vale? 50% es mucho o es poco, depende del caso, ¿vale? Entonces hay que jugar con esto, hay que jugar 0,2, 0,5, 0,8 y ver cómo cambia este número de mensajes. Aquí, por ejemplo, pues han salido muchos mensajes, muchas temáticas con mensaje 0. Como veréis luego más adelante, hay un mensaje que al final no lo clasifica. Entonces, quizás para analizar ese último mensaje aquí tendríamos que haber puesto un umbral más bajo. Pero cuando pones un umbral más bajo, las temáticas son más pobres. Pero, esto es, como siempre, hay que jugar un poco con los números. Muy bien, pues con LDA hemos clasificado el resto de mensajes. Como podéis ver, también pasa que hay un grupo con muchos mensajes, igual que K-means, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver las palabras clave que él ha asociado con las que construye cada temática. Por ejemplo, pues Build, Group, Schedules, File, Portland, Scheduling, Westdesk, Variances, Meses. ¿Qué significa esto? Pues no sé, no estoy al tanto del caso Enron, pero por lo menos podemos decir que son casos corporativos. He visto, jugando con los datos, lo que pasa es que no he puesto el ejemplo aquí, he visto alguno con temas personales, claramente personales. Así que, ¿ahora qué toca hacer? Hacemos una búsqueda de palabras clave, por ejemplo, busco el paso, que es una de las empresas, y lo que me da es 13 mensajes. De todos los mensajes que tenemos al principio, hay 13 que contienen la palabra paso. Ahora, ¿los abro o no los abro? Primero vamos a ver de qué hablan estos 13 mensajes. Vamos a la primera iteración de K-means y vemos que todos están en el clúster 1, es decir, el que no estaba bien clasificado, pero hay 3, este y este, que sí que están bien clasificados en el clúster 2, que las palabras clave son Empower, Paso, Caso, Kate, Deals, que para mí son claramente corporativas. Para un analista a lo mejor dice que esto no es interesante para el caso y ni siquiera lo abre. Pero bueno, se puede abrir, ¿vale? Vamos a ver, esto es uno, ¿qué hacemos? Pues vamos a la segunda iteración de K-means, a ver qué dice la segunda iteración de K-means. Esta columna de aquí es la segunda iteración, ¿vale? La primera es la primera. Y vemos que de estos 10, pues todos menos uno los ha metido en clústeres bien clasificados. En concreto el 14, el 17 y el 19. Y aquí están las temáticas del 14, 17 y 19, que podéis ver que casi todos más o menos hablan más o menos de la misma temática, ¿vale? Así que son conversaciones con un tal Steve, un tal John, que sabemos que son empleados de Enron y que hablan pues del paso y etcétera, etcétera, ¿vale? Así que queda uno por clasificar. Veamos qué dice LDA, que es el último algoritmo. Aquí hemos tenido mala suerte y LDA no vemos las probabilidades de asociar este mensaje a alguna de las 20 temáticas y todo, como podéis ver, es 0%, 0%, 0%, 0%. Así que no ha podido clasificar el último mensaje. Pero bueno, de 13 mensajes, clasificar 12 bien para mí es una gran probabilidad. Está muy bien. Conclusiones y siguientes pasos. Pues primero, conclusiones, pues lo que habéis podido ver. Tenemos un gran volumen de buzones, hemos creado un sistema open source gratuito reconocido por el mercado que ha podido importar todo esto y analizarlo. Hemos podido crear un diccionario de palabras relevantes. El sistema nos ha dado relaciones entre estas palabras de manera no supervisada, porque el sistema no lo conocía antes. Y nos lo ha podido clasificar por temáticas. De manera que nosotros, al lanzar una búsqueda de palabras clave, ya teníamos esta búsqueda clasificada, ¿vale? Así que podemos estimar la probabilidad de contener información íntima personal, que si os acordáis al principio era la motivación desde la informática forense por la cual habíamos hecho esto. Desde el punto de vista de inteligencia, evidentemente esta tecnología tiene una gran utilidad. Es decir, si yo hago una búsqueda y me salen 1000 mensajes, puedo evaluar primero las temáticas y luego decidir qué abro o no abro o si vuelvo a lanzar cosas. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Inmensos. Es decir, en las siguientes ediciones del Intel Core seguramente estaremos hablando de cosas más chulas. No sé si alguno de vosotros ya sabíais cosas de inteligencia artificial, a lo mejor os ha sabido a poco o era básico. La duda que teníamos a la hora de hacer esta charla, pero hemos preferido empezar por aquí. Podemos aplicar esto exactamente lo mismo a repositorios de mensajería, a páginas web, a comunidades online, a documentos de un servidor. Pensad que todos son documentos, todos son texto y se pueden asociar temáticas a ellos.
Podemos hacer relaciones de conectividad entre remitentes y destinatarios. Hemos tenido charlas en las que hablaban de análisis de grafos. Hay cosas que son análisis reticulares, que son un paso más allá y que hay algoritmos para inteligencia artificial. Análisis en función del tiempo, porque las temáticas no tienen por qué ser constantes en el tiempo. Si no os gusta ese Spark y Java, lo cual entiendo muchísimo, podéis utilizar sklearn y pandas o cualquier otra cosa, ¿vale? Podemos hacer detección de entidades, desambiguación, muchas cosas de inteligencia artificial. No os quiero entretener más porque ya hemos llegado al tiempo. Me he pasado un poquito, perdonad. Y quedo a vuestra disposición por si me queréis hacer preguntas ahora. Si me queréis hacer preguntas, aquí tenéis mi dirección de contacto. Y nada, muchas gracias a todos por aguantar a esta hora de la tarde, que ya se ha pasado el efecto del café. Nada, tranquilo, José, que no te has pasado, que aquí ajustamos los tiempos lo máximo posible, pero vamos bien, sí. No estamos acumulando retraso en la sala, vamos bien en hora, con lo cual yo sufro también cuando estáis ahí como súper interesante, sí, lo que tenéis que contar y en plan de decir, ay, es que no me da tiempo, digo, no, pero yo qué sé, es mejor acabarlo bien, sí, y demorar 5 minutos sobre el programa, que tampoco se hunde el mundo. He dicho que iba a saltar diapositivas, pero no me salta ninguna casi. Nada, no te preocupes, yo ahora le doy la vuelta a la cinta y ya pongo a grabar la siguiente ponencia y no hay problema que nos hemos pasado 5 minutos, que no pasa nada. A ver, bueno, sí que sobre la marcha sí que las cosas que ibas probando, sí que si luego repasas el chat había muchas preguntas que eran sobre lo que estabas haciendo en ese momento, era como parecía que era como contéstame sobre la marcha, entonces esas preguntas si luego haces un repaso del chat y alguna duda que tú veas la puedes resolver bien, pero bueno, por ejemplo, antes así que había recogido que por ejemplo comentaba, ¿no?, su caso Pablo Caicedo Morales, que estaba diciendo: en mi calidad de perito forense he tenido casos en los que los narcotraficantes utilizaban la palabra vaca para referirse a los alijos y la palabra autobuses a los contenedores. En casos como estos se cae la lógica, pues se utiliza un lenguaje de ocultamiento, y entonces estaba comentando que habían creado un narcodiccionario para entender ese lenguaje de ocultamiento, y a raíz, o sea, había hecho eso, y luego por ejemplo Advocatus Sum había dicho: ¿qué pasaría si en los mails se utilizan palabras claves con un significado distinto o hablan de algo privado en clave, haciendo referencia a ese significado que solo el emisor y el receptor conocen? Quiero decir, van como medio ligadas. Uno decía que sí, que la casuística de que eso se produce en el entorno que han hecho, y el otro que lanzaba la pregunta. A ver, yo no he tenido ningún caso de este estilo, pero yo creo que esto está muy solucionado. Esto, si buscáis en Google, por ejemplo, esto que hemos visto de las reglas de asociación, básicamente es esto. Es decir, aunque utilicen la palabra vaca, estará asociado a palabras relevantes que sí tienen un significado. Entonces, si vosotros veis lancha, hora de entrega, mercancía, kilos y la palabra elefante, dices, pero bueno, ¿por qué el algoritmo me está relacionando la palabra elefante con estas otras palabras? Esto te da que pensar, buscas y encuentras el significado de esa palabra. Por ejemplo, si buscáis en Google, hay un ejemplo súper claro, que hay algoritmos que tú los lanzas sobre un sistema de textos y tú le dices: oye, algoritmo, si hombre es a rey, como mujer es a... Y este es un ejemplo típico. Si buscáis estas palabras, hombre, rey, reina, y el algoritmo te da reina. Es decir, el algoritmo es capaz de aprender significados de palabras por el contexto de otras palabras. Por lo tanto, insisto, aunque no he trabajado en ningún caso de este estilo, no creo que haya demasiado problema. Bueno, ya apurando, porque van entrando las preguntas al final y tenemos ahí pendientes a los siguientes ponentes, pero por ejemplo, Freeman dice: ¿cómo puede utilizar un investigador, un analista de inteligencia, la tecnología que se ha propuesto en la ponencia? Bueno, has estado... claro. nosotros desarrollamos esto internamente. Nosotros estamos trabajando en nuestra plantilla de investigadores privados, pero como peritos, es decir, gente que está formada, nos interesa ese perfil mixto, pero trabajamos para investigadores privados externos, es decir, que nos piden... una de las primeras aplicaciones que tuvimos de esto fue un investigador que vino y me dijo: oye, que tengo 12 buzones de correo electrónico y llevo 3 semanas con el Outlook y necesito ayuda. Y no os exagero cuando os digo que en 2 días encontramos mensajes muy importantes. Entonces, nosotros tenemos muy claro nuestro papel en este ciclo del análisis, inteligencia, peritaje, como queráis llamarlo, porque es muy común a todos, y a nosotros nos gusta la parte técnica, aunque evidentemente tenemos que estar un poco al tanto del caso para saber qué se tira, cómo se tira, porque ya habéis visto que, por ejemplo, hay que palabras, cuando quieres meterlas en el diccionario, hay que poner una relevancia, pues esta relevancia no puede ser cualquiera, es decir, tienes que tener un pie en el caso y un pie en la técnica. Por eso los perfiles mixtos son muy interesantes, pero conforme se va complicando todo, cada vez es más difícil
tener un perfil mixto. Por eso Gemma Piñeiro, que el otro día decía que en este campo se busca la colaboración entre perfiles diferentes, y es que es así. Entonces, bueno, pues trabajamos mucho con este ciclo. El detective nos dice de qué va el caso, oye, ¿qué te busco? Búscame esto, pues mira, sale esto, o salen estas palabras relacionadas, ¿qué te dicen? Ah, pues esto me interesa, esto no, y vas haciendo. Es que eso tiene que haber un engranaje entre profesionales de diferentes disciplinas, eso es así. Lanzo dos preguntas como rápido que están ahí en el chat para agilizar. Es que me sabe mal cómo dejarlas, pero tengo ahí también un poco la espera. ¿De qué forma demuestras que los datos extraídos como evidencia digital son los originales? En tu informe demuestras, por ejemplo, los hashes de los datos obtenidos extraídos mediante software forense. Y finalmente, si te solicitan informar del software que utilizaste y su metodología, ¿qué señalas? Vale, son dos preguntas interesantes, pero, a ver, pero son fáciles de responder, lo digo por si sufres por el tiempo. La primera es, es muy simple, tú cuando haces una cadena de custodia de los buzones originales o los discos duros originales, imagínate que haces 20 copias forenses de 20 ordenadores. Tú haces una copia con notario, con tu clonadora, calculas tu firma digital, ese filo de siempre. Tú cuando luego extraes el buzón de esos ordenadores, le haces un preprocesamiento, lo metes en la batidora, lo metes en el horno, te sale un pastel, tú no tienes que justificar cada uno de los pasos ni calcular hashes en cada uno de los pasos. Con tener la cadena de custodia montada bien desde el principio, cualquier otra persona que quiere reproducir el proceso, con tener los hashes iniciales y tener claro el proceso es suficiente. Así que no me hace falta darle el hash del mensaje que saco. Y esto enlaza con la segunda pregunta, que es interesante, supongo que la hacen por esto. ¿Cómo digo yo cuál es el proceso? Porque claro, si tengo que decir cuál es la cadena de custodia al principio y cuál es el proceso, cuando utilizas Nuix o utilizas Relativity, pues dices, yo utilizo este software comercial, he buscado y me ha salido. Cuando haces tú el software, ¿cómo lo haces? Pues nosotros lo que hacemos es un pequeño anexo explicando más o menos lo que ves aquí. O sea, lo que os he explicado, utilizo Apache, Spark, este algoritmo, busco esto, me sale esto. Y lo bueno de hablar de mensajes o de foros en Internet o lo que sea es que casi todos los mensajes tienen un identificador, pues los correos tienen un message ID, tienen una fecha, tienen un D, un para, un por. Es decir, que si alguien pone en duda algunos de los mensajes, siempre se puede ir a la fuente original, a esa copia ante notario del disco duro y verificar que está ahí. Si alguien duda del proceso, pues oiga, pues haga usted su aplicación del algoritmo y vea si sale o no sale. Totalmente, de ahí que la justicia cada vez tenga que tener conocimiento de este tipo de cosas también, porque si no, claro, es que si no bueno, se pierden ese, claro, es lo que es entrar en un debate muy largo más eso, pero ese vocabulario para transmitirlo fácilmente en el informe y hacerlo asequible, pero que mucha didáctica y mucho trabajo. Ya, ahora sí que ya la última, Freeman decía, has comentado que se podría utilizar el análisis masivo de registros de actividad, logs y otras fuentes de información digital. ¿Podrías poner algunos ejemplos? Sí, a ver, nosotros estamos explorando, igual que hay este tipo de algoritmos para hacer clasificación de documentos, hay otros tipos de algoritmos pues, para hacer, por ejemplo, agrupación de actividad. Por ejemplo, nos piden mucho hacer análisis de registros de navegación a Internet, por temas de compliance, de laborales, etcétera, etcétera. Entonces, hay algoritmos que te permiten agrupar, te permiten identificar, por ejemplo, si un acceso que ha producido un ordenador se debe a un clic del usuario, está asociado a otra actividad. Por ejemplo, tú entras en un diario de Internet y una conexión a un diario te genera 20 conexiones a CDNs, publicidades, etcétera, etcétera. Cuando alguien se conecta a una página web pornográfica, por ejemplo, la primera defensa es, uy, eso habrá sido un virus. Entonces, un tipo de análisis de esa actividad te permite poder justificar si, según tu punto de vista, ha sido asociada o no a una actividad previa o es manual. Y esto se suele hacer bastante bien. Digamos, es un tipo de algoritmia diferente al clustering que hemos visto. Y después, ya enlazando con inteligencia, lo chulo es que esto aún no nos hemos puesto, pero es un concepto que se puede explorar, es tú en una navegación, por ejemplo, ves el enlace al cual se accede, pero estaría muy bien, por ejemplo, que alguien, un software, accediera a esa página, cogiera esas palabras relevantes de esa página y pudiera decir a qué temática concreta se refiere a esa página, porque sí que hay clasificadores de Internet que te dicen si una página es un diario o es de deportes o es pornográfico, pero no te dice en concreto de qué va. ¿Qué ha ido a la sección de política? ¿Está hablando de un partido político o de otro? Etcétera, etcétera.
Pues cogiendo las palabras de Jenny, excelente presentación. Esto nos demuestra que el uso de herramientas convergentes serán de gran ayuda para el trabajo de ingeniería forense. Esto nos permite tener mayor confiabilidad en los resultados de los análisis. Felicidades, José. Pues con esa felicitación que se repite en mucha gente que ha estado dejando mensajes en el chat, me uno a ellas desde parte de la organización de Intelcom para darte las gracias por haber compartido esa experiencia y haber expuesto de esa manera tan gráfica y tan práctica pues toda esa investigación y cómo se puede aplicar esa inteligencia artificial para este análisis que puede ayudar en muchas cosas como hemos visto. Así es que muchísimas gracias. Gracias.